en el tubo de Venturi y lo que queremos es estudiar las diferencias que ocurren. ¿El flujo se va a ver afectado por la forma de la tubería? Sí. Incluso en la práctica esta de simulación que estaban ustedes preguntando, que más hacían, en esa simulación incluso hay la forma de seleccionar que nos muestre la fricción, que la fricción afecte. ¿Va a afectar esto al flujo? Sí. En este caso, nosotros tenemos una amplitud, si observan, voy a agarrar el apuntador de aquí, el puntero. Si observan aquí, tengo un diámetro en A. Esto es un área de sección transversal por la que está cruzando el fluido. Si siguen observando la trayectoria de este flujo, observan que aquí se empieza a achicar el diámetro y el flujo sigue siendo laminar, lo siguen viendo horizontal, continuo, constante, digamos, pero ya tenemos una diferencia en el diámetro. Ya ahora el diámetro aquí es más pequeño, suponiendo que esto le llamo diámetro 2, acá en el perfil de el área, el diámetro 1, significa aquí que diámetro 1 es diferente del diámetro 2. Pero esto a su vez, para nosotros, significa que la velocidad en 1 es diferente de la velocidad en 2. ¿Sí? Y por lo tanto, la presión en el punto 1 es diferente de la presión en el punto 2. Y el chiste ese de saber que la presión es diferente, por eso tenemos aquí la columna de fluido. ¿Sí? Esta H que vemos aquí, esta columna que vemos acá. ¿Sí? Las presiones cambian. Entonces, es a lo que se refiere este tipo de tubos. Nosotros podemos tener un tubo de Venturi como este que inicia y luego se achica y se vuelve a abrir con un diámetro similar. O podemos tener simplemente cosas como esta, donde eh, inicia y nada más se achica y termina así. Aquí es la salida del fluido. Ya con esto, con esta diferencia del diámetro, o sea, del área de sección transversal por donde va cruzando el flujo del fluido, con esto ya lo podemos llamar tubo de Venturi, donde tenemos un angostamiento. Esto lo tenemos por todos lados y lo aprovechamos esto para generalmente darnos esto que estoy encerrando acá. El perfil de velocidad lo cambiamos. Hay algo bien importante aquí. La cantidad de líquido que está cruzando por aquí es la misma cantidad de líquido que cruza por acá. Y eso es lo que nos hace dar el gran razonamiento. Volvemos a la ecuación de continuidad donde decíamos que la velocidad 1 por área 1 es igual a la velocidad 2 por área 2. O sea, cantidad de flujo, el gasto de lo que cruza por aquí y lo que cruza por acá son iguales. Si este fuera el punto 1 y este ahora fuera el punto 2. Por lo tanto, el perfil de velocidad aquí se puede calcular en base a esas diferentes áreas que ya habíamos resuelto, creo, algún problema con esto, sin haber explicado bien lo que está pasando aquí. Pero la ecuación de continuidad nos sirve para calcular áreas y velocidades. Pero la gran pregunta aquí es, ¿la presión es diferente? La presión en el punto 2 no es la misma que la presión en el punto 1. Y entonces aquí vamos a querer saber, ¿y cómo son las presiones? ¿Cómo son las presiones? Y sobre todo, delta P, o sea, en la diferencia de presiones, P1 menos P2. Esa presión debida a esa H.
hay un aumento o caída de presión, eso es lo que queremos saber. Por lógica, nosotros sabemos, ¿sí? Aquí la columna de fluido es más grande que la columna de fluido que está aquí. Por lógica sabemos que acá hay una caída de presión, o sea, P2 es menor que P1, ¿sí? También esto nos indica, entonces, los perfiles de velocidad, si los observáramos, cómo se juntan las láminas y todo esto, también podemos decir que la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Y eso lo aprovechamos por todos lados. A ver, simplemente un experimento bien sencillo que todos han vivido. Cuando ustedes van a regar, toman la manguera de su casa y los ponen a regar o ustedes quisieron salir a regar algo, una mata, una planta o van a lavar el carro, qué sé yo, toman la manguera. Y el primer experimento que han hecho toda su vida es una especie de tubo de Venturi, ¿sí? Tienen la apertura, lo voy a dibujar aquí abajo, tienen la apertura de la manguera. Vamos a suponer que esa es la apertura de la manguera. Y luego vienen ustedes y ponen el dedo por aquí. Total que cubren toda esa área. Pues lo que están provocando, lo que acaban de provocar es que esto se convierte No presión. en un tubo de Venturi, algo como esto, ¿sí? Entonces, hay menor presión, pero la velocidad Mayor es mayor. velocidad. Si lo han visto, o sea, toma mayor velocidad. ¿Y tú para qué quieres mayor velocidad cuando estás agarrando esta manguera? Bueno, pues porque tú tenías la manguera aquí y el carro lo tienes por allá y no le llegues un bochito, ¿eh? Ya ni los conocen, yo creo. Y si nada más agarras la manguera aquí a esa distancia, pues el chorrito sale así. Y tú quieres que el agua llegue hasta acá, ¿sí? Entonces, el perfil de velocidad cambia esta parábola, se amplía, ¿sí? Porque ampliaste la velocidad, simplemente. Y es algo que aprendiste desde que eras niño. Agarraste la manguera y tú, ay, no sale más. Y tu papá, tu mamá, alguien que era mayor que tú, no, mira, ponle el dedo aquí. Y automáticamente salía a mayor velocidad. ¿Sí o no es cierto? Sí, también para quitar el lodo de los carros. Muy bien, para utilizar este, un- a, a una mayor velocidad del agua, ¿verdad? Erróneamente decimos, comúnmente, nos la pasamos diciendo que esto es a mayor presión. Es que con más presión en la manguera. Es diferente, ¿no? El hablar. Si dijéramos con más flujo, pero sigue siendo el mismo flujo. O sea, la toma de agua de tu casa está administrando la misma cantidad de flujo. El flujo baja, sí, cuando en la red de agua potable en tu comunidad no hay suficiente este, líquido. Entonces, y también cuando la demanda es muy grande, pues sí baja el movimiento de estos, el perfil de velocidad, digamos. O sea, no va lleno, va por acá abajo. Y queda una parte vacía de la tubería. Y por lo tanto, sí es cierto, hay una caída de presión. Delta P significa eso, la caída de presión, y nos va a generar básicamente problemas en la cantidad de flujo que nosotros recibimos, la presión del fluido, la velocidad del fluido. ¿Sí? Entonces,
Otra cosa súper importante que creo que ya lo habíamos escrito, si no, de todas formas, lo tomamos en cuenta. Ustedes ven aquí arriba eso que estamos hablando, que la diferencia de presión o la caída de presión entre los dos puntos, pues está debido a la columna de fluido que tú tienes. Entonces, para hacer esto más fácil, tomamos en cuenta esto que ven aquí, presión en el punto 1 o en el punto A menos presión en el punto 2 o punto B es igual a lo que ya habíamos aprendido. ρGH, o sea, densidad por gravedad por altura. ¿Densidad de quién? Pues del fluido que está fluyendo en ese tubo de Venturi. La gravedad ya la conocemos, o sea, no cambia pues, en el planeta Tierra. Y la altura. ¿Cómo vamos a saber esa altura? Pues hay que medirla. Los tubos de pitot, que son tubos que nada más colocamos en las tuberías para medir, generalmente esos tubos vienen graduados y nos permite ya, a simple vista, tú ya ves esa altura y ya nada más haces la conversión a presión. ¿Cómo calculas la presión con una simple altura para saber esa caída de presión? Pues esta multiplicación. ¿Qué es lo que estás mandando a través de esa tubería? ¿Es aire? Ah, muy bien. Si es aire, aire común, pues la densidad del aire es la que entrará en esta expresión. Ah, no, pues que es un aceite con una densidad de 780 kilogramos por metro cúbico. Ah, pues aquí, en esta expresión, lo que vas a sustituir es esos 780 kilogramos por metro cúbico. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pues por eso, lo que ya habíamos aprendido de inicio del curso, el entender propiedades y características de los fluidos, porque aquí los vamos a aplicar. Densidad, presión, viscosidad, entran aquí a los cálculos para describir qué es lo que está pasando a través de ese flujo, en este caso de esta tubería. Demostraciones. El aumento en la velocidad del aire que produce una diferencia de presión que ejercen las fuerzas que se muestran. Nosotros podemos observar aquí, hay algo así como también una especie de tubo con un tubo más pequeño adentro que termina saliendo y está conectado a esta pequeña pared y se puede hacer un tipo de experimento como ese para ver el efecto y que a mayor velocidad pues podemos tener un mejor efecto en la fuerza que se ejerce. No hay mucho más que ver aquí, pero nos lleva esto, el estudiar con tubos de Venturi, nos lleva a ver que a través de todos los sistemas donde se utilizan tuberías, no vamos a manejar una sola tubería. Incluso, muchachos, cuando tenemos vueltas, como tenemos codos, da vuelta a la tubería, esto va a afectar. Hay cálculos más extensos donde se complementa todo esto, donde vas a medir cuántos codos tengo, porque eso te baja el perfil de velocidad, te lo cambia. Te genera una pequeña turbulencia cuando da vuelta en el flujo. Qué tan grande, qué tan largo es el espacio que va a recorrer tu flujo. Todo eso son datos importantes, pero insisto, esos datos son de algo más avanzado que sí, la clase completamente, esa materia se llama mecánica de fluidos. Lo estudian más fuerte los ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros civiles, por el tipo de aplicación que hacen ellos, ¿sí? Entonces, para nuestro caso es muy importante pues dar la comprensión de la temática pues en un tramo, sobre todo donde tenemos diferentes perfiles de área o sección transversal. Y aquí tenemos un ejemplo que estamos viendo, o sea, ustedes están observando, tenemos el mismo tubo aquí arriba que acá abajo, pero lo que estamos demostrando aquí es que con esta área en la parte de arriba, el área sombreada, podemos ver que está marcado que es un volumen, que lo del gasto o flujo es volumen por tiempo, si se acuerdan. O sea,
metros cúbicos por segundo, litros por segundo, galones por segundo o por minuto, etcétera. Entonces, ¿qué lo que tenemos gracias a la ecuación de continuidad? Que la cantidad de flujo en un punto va a ser la misma en otro punto. Y eso nos ayuda a describir todo lo que va a estar sucediendo. Ahora, las presiones son distintas, era lo que ya platicamos ahorita. Básicamente son distintas. Si recuerdan un poquito el perfil de velocidad con el esfuerzo de corte que veíamos el día de ayer con las diapositivas de viscosidad. Ahí ustedes podían ver el comportamiento del fluido y de acuerdo en cada punto, ese comportamiento, ustedes van viendo la misma historia. Hay una columna de fluido, si momentáneamente checáramos un punto acá al fondo, y después checamos el punto acá más arriba, por supuesto que depende de la columna de fluido. Entonces, por eso el área nos va a cambiar el perfil de cómo se comporta el flujo y nos cambia las presiones. ¿Sí? El fluido se eleva a una altura H, pero las presiones pues, son distintas. Aquí nos sirve mucho el recordar que presión pues, es igual a fuerza sobre área y es lo que nos define el área distinta. Si el área aquí es más pequeña, como son inversamente proporcionales presión y área, la presión se modifica así el área es más grande. Estoy repitiendo nada más. Resulta que con esto podemos hablar de trabajo. No sé si recuerdan ustedes que en mecánica se estudiaba el trabajo realizado por un movimiento y estudiábamos básicamente sólidos o cuerpos sólidos que se movían. El trabajo tiene que ver con la fuerza aplicada a través de una distancia. O sea, nada más recordando lo que habíamos estudiado en fluidos. Espera, ¿se le puedo dar una para atrás? Eh, recuerda que todo esto está, tú tienes las diapositivas, Francisco. Ahí está, ya, gracias. Ok. Recordando el significado del trabajo. Trabajo de work en inglés. Mecánicamente significa un esfuerzo aplicado a un movimiento. Lo estudiábamos como S o como X. Es lo mismo que decir fuerza en una distancia. Y esto nos habla de un esfuerzo aplicado a un movimiento. Aquí nosotros también podemos hablar de trabajo. ¿Por qué? Porque el flujo nos lleva a realizar un trabajo. Si tomáramos una partícula puntualmente dentro de un perfil de flujo, esa partícula la tomamos aquí en un determinado tiempo, por decir, a las 2:56 con 35 segundos. Y luego la tomamos acá, misma partícula, ¿sí? Se movió, acá está a las 2:56 con 37 segundos. Tardó mucho, ¿no? 2 segundos en llegar allá. Resulta que hay un movimiento. Aquí ustedes pueden verificar eso. Hay una distancia X que recorrió y el esfuerzo lo puedo traducir porque la presión ya saben que está expresada en fuerza por determinada área. Por lo tanto, yo puedo encontrar ese esfuerzo como presión por área. Y esto es lo mismo que decir, básicamente el trabajo está expresado en la presión, el área de sección transversal por donde va cruzando ese fluido,
por supuesto, y lo que recorre. Ahora lo vamos a ver expresado, por supuesto, en el formato de las ecuaciones que estamos estudiando. Voy a limpiar aquí. Nos dice la definición, el trabajo neto realizado sobre el fluido es la suma del trabajo realizado por la fuerza de entrada, menos el trabajo realizado por la fuerza resistiva, como se muestra en la figura. O sea, hace una sumatoria de trabajos para ver cuál es el trabajo que realizó desde que entró hasta que salió. Y eso sería calcular trabajo neto. ¿Sí? Lo mismo que decir trabajo neto es igual a el perfil debido a la presión y el volumen en cada uno de los puntos. O sea, el trabajo neto, y esto de dónde salió, de algo que estaba explicando hace un momento. O sea, yo les decía, bueno, pues trabajo es igual a, dijimos, presión por área por la distancia que recorrió. O sea, el área por distancia no es otra cosa más que, si ya se acordaron, ayer también lo explicábamos, tengo un tubo, este es el área, si lo multiplico por la distancia X, lo que mide es poner uno y otro y otro y otro sobrepuesto, y eso lo que significa área por distancia es igual a volumen, que es lo que está expresando en esta ecuación aquí, el punto 1 menos el punto 2, presión por volumen. Se fijan que volumen es la misma, no tiene subíndice, porque es el mismo gasto, la misma cantidad de flujo. Por lo tanto, el trabajo neto, o sea, la sumatoria de trabajo, se calcula tan sencillo como la diferencia de presiones por el volumen. Si queremos calcular eso, cuánto trabajo se realizó, de esta forma se calcula. Delta P por B. ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Alguien tiene idea de por qué calcularíamos trabajo? Francisco, te voy a ventanear y ojalá que tengas buena memoria porque el otro día me dijiste, no me acuerdo. Francisco Salinas, abre tu Mande. micrófono. Ok, usted que tiene más fresco los conocimientos de mecánica. Francisco, después de haber aprendido trabajo, ¿qué aprendías después de eso? ¿Para qué usabas el trabajo en mecánica? Era era la fuerza que se ejercía para un movimiento, algo así, ¿no? ¿Ok? Tú generas un movimiento con una fuerza, a eso le llamas trabajo, muy bien, estamos repitiendo eso, pero está bien, estamos bien ahí. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de hacer un cálculo de trabajo? ¿Para qué lo calculabas? Había problemas allá en mecánica, como era de movimiento de ruedas, por ejemplo. Si yo te digo cuánto trabajo hace un automóvil, ¿a qué me va a llevar esto? Al movimiento del cuerpo. Sí, pero A ¿qué la fuerza que está cálculo? ejerciendo para moverse. ¿Te acuerdas de las unidades que obtenemos al final? No. Me deja buscar el cuaderno, ahí lo tengo en la mano. Ok. Quiero su participación, no decirles así simplemente. Bueno, búsquenme ahí en su internet. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Y ya me van a despejar todas sus dudas. Unidades de trabajo. Aquí ustedes están obteniendo pascales por metro cúbico, pero no es esa la unidad. O sea, no se queda expresado en eso. ¿En qué se expresa el trabajo? Me salió En joules, maestra. Sí. ¿Qué? Joules. Joules. Son newtons sobre metros. En ¿Ok? Joule, en Joule, en Joule. ¿Qué son newton sobre? En Joule. Metros. Sobre metros.
Cuando hagamos un arreglo de estas unidades pascales sobre metro cúbico, nos queda esto, ¿no? Newton sobre metro. Los joules son unidad de energía, ¿sí? Y el trabajo lo calculamos para, a final de cuentas, calcular algo más, que se llama, ¿qué dice aquí? Potencia. ¿Qué? Potencia. ¿Y eso en qué unidades está? ¿Eso en qué unidades se calcula? Somebody? En newtons, no, maestra, se calcula en newtons metros sobre segundo. Ok, o también. HP, caballos de fuerza. ¡Exactamente! Por fin llegamos. ¿Eh? Participación. ¿Qué es esto? Horsepower. Horsepower. ¿Alguno de ustedes? No, sí, todos, porque ya llevaron electricidad. Aunque la estén llevando otra vez a algunos de ustedes, pero ya tienen bases de electricidad. ¿En dónde vemos esto? Los En los horsepower. watts. En los watts. Ok, Tenemos. tenemos, Se puede ver en un pistón. ok, un pistón. ¿Y el pistón es parte de quién? En los caballos de fuerza, HP. No, ya. Un HP equivale a 746 watts. Ujú. Excelente. Watts. Ok. A ver, chicos. Todo esto. Ok, estoy haciendo cálculos de flujos. No, pues qué padre y que me salen tantos metros cúbicos por. Ok, sí. Pero cuando estés en el trabajo, lo que te van a decir es, a ver, yo tengo que comprar una bomba para llevar esta agua de aquí a allá. Y tú lo que tienes que poder saber, después de que sepas hacer estos cálculos, de que calculaste tal velocidad o tal flujo, es decir qué tipo de bomba tienes que comprar, qué tipo de bomba vas a instalar. No vas a comprar algo que esté sobrado o que no te sirve, que no es suficiente. Para eso necesitamos calcular el trabajo. Si no llegamos a aterrizar la idea de que esto se va a aplicar en el motor de la bomba, olvídense. Es como si no hubiéramos estudiado fluidos. O sea, ¿tienen idea ustedes de que esto va a requerir bombeo, verdad? ¿Sí o no? O sea, esto que aparece aquí, el flujo, vamos a poner que eso que está ahí en azul es agua. Sí, voy a limpiar, ya tengo un cochinero. Vamos a poner que eso es agua. Sí, ¿Sí? sí, es como una bomba para que sea más veloz. Entonces, hay que bombear esto. Si queremos mantener el flujo constante industrialmente, no lo hacemos nada más con los llamados vasos comunicantes, que es, mantienes, por decir, puedo tener por kilómetros, pueden ser 3 kilómetros de una manguera, y si mantengo todo esto lleno de agua, siempre me va a estar fluyendo, mientras no se baje el perfil aquí de flujo, siempre va a seguir fluyendo y no necesito bombeo. Eso hace por diferencia de presiones, por la presión atmosférica, permite que siga fluyendo. Pero eso es con flujos muy sencillos, cortos. En muchas ocasiones, por ejemplo, en los ranchos, es lo que se hace para llevar agua de un lugar a otro. Se le llama vasos comunicantes, o sea, mientras esté lleno esa tubería, llena, va a estar fluyendo. ¿Sí? Pero industrialmente tú tienes cosas más complejas, como tienes un edificio de 30 metros de altura. Son 30 metros de altura. Es un edificio, acá está el suelo. Y debía haber hecho la tubería de ese color, pero la voy a hacer roja. Y por acá viene una tubería y luego sube, o ahí por la orilla. Y acá tiene que llenar, acá hay un equipo
tiene que subir para allá y tiene que llenarlo de líquido. Y después hay otra tubería que baja por acá y viene y alimenta otra cosa por acá. Entonces, para hacer esos movimientos y mantener flujos constantes, lo que hacemos es sistemas de bombeo. Esta es la forma en cómo dibujamos. Si ya llevaron simulación y otras cosas, normalmente en un diagrama van a encontrar una bomba dibujada de esta forma. O también a veces dibujan los motores de esta forma, ¿sí? Pero la idea es esta. ¿Cuántas bombas necesito? ¿Dónde las voy a colocar? Tengo una caída de presión, pues le tengo que meter distinto bombeo. Eso lo voy a resolver para saber eso. Ah, no, pues es que aquí ocupaba con una potencia de 50 caballos de fuerza. Ándale. Pero acá abajo ocupaba 120. Y resulta que lo que hay en el mercado, pues no hay de este tipo. Yo conseguí a lo mejor una de 130. Está bien, me da un margen. Y pero resulta que no, que lo que conseguí fue una de 500 porque ya la tenía y la quiero adaptar, 500 HP. Y la quiero adaptar para que trabaje aquí. Son las cosas que luego se utilizan y esto es mecánica pura, ¿eh? Es lo que aprendieron en su segundo semestre. O sea, yo puedo hacer una reducción, una motorreducción. Comúnmente se utilizan poleas que se le ponen a un lado del motor, cambias las poleas y el movimiento, terminas haciendo el movimiento más bajo o más lento, digamos, de ese motor y termina dándote lo que tú esperabas. En este caso que pudieran ser los 120 caballos de fuerza. Bueno, toda esa introducción que se las platicaba de trabajo es para que vean, pues tiene su importancia el que al final hagamos cálculos de trabajo, ¿sí? No crean que en la industria ustedes, no, pues tengo 50 metros cúbicos de agua, llévatelos allá al estanque que está a 200 kilómetros de aquí. ¿Qué ocupas? Y te vas a quedar pensando, pues, yo creo que tubería, ¿no? Qué bien. Pero ¿cuánto ocupas? ¿De qué diámetro la tubería? ¿Qué bombeo necesitas para avanzar toda esa distancia? Y pues hacerlo constante. Entonces, ¿pueden ustedes ser capaces de responder estas preguntas? Por supuesto que sí. Aquí está la respuesta, la están viendo en este momento. ¿Sí? Para allá es a donde vamos. Ahora, yo sé que no van a ser expertos con 3 unidades que estudian de fluidos, pero aquí está. Y el objetivo que yo espero lograr con ustedes en este curso es que aprendan y se les despierte el interés en los fluidos. Que vean que los fluidos sí tienen aplicación y que se los encuentran en todos lados a su alrededor. Espero Profe, que se esté logrando. Man, y cuando se lleva el agua por gravedad, ahí qué, ¿cómo se hace o qué? ¿así? Por diferencia de presiones nada más, que es lo que te platicaba ahorita, que se le llama, esta es la anotación, que se le llama vasos comunicantes. Sí, porque ponen, por ejemplo, ponen una tubería y luego ponen una manguera más arriba, así, Ajá. Que lo único que haces es mete presión. hagan de cuenta que es más o menos lo que hacía la prensa de Pascal. O sea, la prensa de Pascal te decía, tienes que tener relleno de lo que sea el contenedor. En este caso son tuberías, mangueras, completito, lleno de, quítame el sonido porque está generando eco, Oscar. Gracias. Entonces vas a tener lleno del fluido, completito. O sea, no te tiene que quedar vacío. Entonces, como está lleno, ya la presión la puedes transmitir.
a través de todo ese contenedor. Entonces, es lo mismo del principio de Pascal, nada más que Pascal te da con la prensa hidráulica, o sea, te da esto. ¿Sí? Pero ustedes ya lo vieron en las jeringas, con las jeringas y conectaron una manguera, ¿se acuerdan? Una manguerita. Ahí está en el video de la clase 4, lo pueden ir a consultar, también está ahí en Canvas, ¿sí? En la plataforma. Pues conectaban la manguerita que llegaba a una jeringa y por el otro lado tenían la otra jeringa y para que hicieran este movimiento lo que ustedes hacían era mantener relleno esto de aquí. El fluido siempre tiene que estar aquí lleno, que es lo mismo que llenar la prensa de Pascal de fluido. Eso es lo que pasa en lo que tú preguntabas, Oscar. Dicen, es que es por gravedad. Pues sí, básicamente sí, pero porque la presión no es otra cosa más que la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y por eso sí puedes generar un movimiento de fluido a través de tenerlo a alturas diferentes. Por ejemplo, suponiendo que aquí hay un cerrito, entonces tú tomas, tengo que tomar otro color, tomas una manguera aquí, te la llevas para allá, poniendo que aquí está el cuerpo de agua. ¿Sí? ¿Y por qué si puedes llevar agua hasta acá para abajo? Y también se puede hacer al revés. Puedes llevar agua de aquí hacia allá arriba. ¿Sí puedes? ¿Por qué? Mientras el trabajo va a ser que llenes esto de fluido. Pero una vez que está lleno toda la manguera, o sea, toda la prensa de Pascal, ya el trabajo lo hace la presión, o sea, la presión que tú apliques aquí. ¿Sí? Entonces puede ser de aquí hacia arriba. Sí se puede. Lo que no todos los sistemas te van a permitir hacer eso. Si tienes un sistema intermitente o si tienes que manejar flujos diferentes, como en las mineras, en las compañías mineras normalmente están manejando flujos variables. Por eso sí requieren sistemas de bombeos. Y son muy importantes que el flujo en un determinado momento sea de tanto y en otro determinado momento sea de otro tanto. Y todo esto al final lo traducen en los PLCs, ya llevaron automatización ustedes. Y en automatización aprendieron a controlar estos. Los PLCs no son otra cosa, bueno, en términos coloquiales, digamos. Son controladores electrónicos, son sensores que te permiten hacer, digamos, controlar pulsos. O sea, si yo grafico lo que hacen ellos, puedo graficar el pulso, subir, bajar, cosas como esto. Son lo que haces tú en los cálculos de PLC. Pero estas diferencias que tú logras ver aquí, esto y esto, logras controlar cosas como una válvula. Suponiendo que esta es la válvula. Aquí hay una tubería y esa T que dibujé es una válvula. Yo le pongo el controlador aquí, que se les llama un actuador. El actuador lo único que va a hacer es permitir que esta válvula abra y cierre cuando tenga que abrir y cuando tenga que cerrar. Entonces, en un momento hace esto, está arriba y en un momento está abajo, en un momento está arriba, en un momento está abajo. Entonces, yo desde a distancia ya hago ese control, abro y cierro esa compuerta. ¿Qué tanto la abro? También es bien importante. Y esa compuerta la abro, ¿de dónde? También es importante. Entonces, lo mismo, el manejo de bombas, de bombeos, ahí yo puedo igual manejar la alimentación a la bomba y tanto a la entrada como a la salida. Eso está bien interesante. Espero opiniones de ustedes. Pueden abrir su micrófono y decir si el objetivo por ahí va avanzando. Insisto, el objetivo para mí real de la clase es que no viene en la
en la carta descriptiva eso, sino para mí es que se les despierte con estas 3 unidades el amor por los fluidos, conocimiento un poquito, que se les despierte el querer saber más, el querer aplicar y el querer irlo a ver eh, con la pena para los que están ahorita en octavo y que ya se nos van en un mes, pues ya no lo vieron en visita industrial. Eh, Hay una de ustedes, Jazmín, tiene la gran oportunidad, con todo el favor de Dios, el año que entra, que ya podamos salir a visitas si controlamos la pandemia, ¿verdad? Es diferente el ojo que ya traes en el conocimiento y cuando ves el equipo y, ay, eso era, y esto hace, y cuánto, pues ya las preguntas también que haces, también las haces en referencia al equipo que vas estudiando y aprendiendo. Yo les aseguro que si ahora ven un brazo mecánico en equipo pesado, en maquinaria pesada, bueno, eso espero yo, ¿verdad? Que se les haya despertado ya esa curiosidad, que ya ven el brazo mecánico y ustedes, eso trabaja como las jeringas, como el proyectito que hicimos, ¿sí? ¿Algún comentario, por favor? ¿Tomo agua? Participen, compañeros, participen. Francisco, ¿cuál es su comentario? Ya dijo toda la maestra, ¿qué quieres que participemos? Ese tipo de participación no, entonces aprovechen el decir, sí, me está despertando curiosidad. Y se vale decir, ¿sabes qué? No, necesito más. Ahorita deberían estar muy curiosos, ahorita que andaban haciendo el video con el tubo de Venturi y el papalote. ¿Por qué Profe, realmente? el mío lo vio. ¿Por qué? No he visto el video todavía y me mandó. Sí debería de presentárseles curiosidad. En el caso de Francisco Fernando, ¿por qué no vuela? Porque no tienes corriente de aire suficiente. Pero hay que crearla. Entre más cuerda le sueltes y más rápido corras, y va a volar, aun y cuando no veas la corriente de aire. Y va a volar. A ver si vuela ahorita, si no, puro kilo. Profe, Man, yo corrí, no voló nada. Solo se levantó poquito y se cayó luego. Lo voy a tener que poner en un abanico. pues ahí va la creatividad también. Puedes ser No, pequeñito y usas un abanico. porque hay cero aire aquí, pues no está corriendo nada de aire. Es Ya parte de la corrimos. creatividad. Ya resolviste tu problema, ¿verdad? Ese es el ingeniero. Sobre No. todo ustedes que ya se nos van, ya se nos van. Creo. Creativos, ingenieros, creativos. Muy bien. Entonces, continuamos. Ujú. Acá sin brazo aire y ahorita que lo ocupo no está. Yo creo que eres tú que detuvo el aire. No es cierto, es broma, es broma. Luego se van a cartón, no, lo solito, no sé qué. Esto también, pues, lo expresamos de esta forma. Déjenme descubro todas. Ahí están. Lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior, que se describe como energía cinética, que cambia a ser energía potencial. El trabajo neto no es más que la suma de el trabajo y energía, que ya habíamos dicho ahorita que se calcula con presión, la diferencia de presión por volumen. Si ven acá arriba, este cálculo de energía cinética y el cálculo de energía potencial lo estudiaron en mecánica cuando entraron a la unidad de trabajo, que fue lo último que debieron haber visto, pero lo debieron de haber visto. Y no es de que, es que no llegamos allá. No, estaba en su carta descriptiva y también es parte de lo que ustedes tienen que buscarle e investigar. Debieron haberlo visto. Francisco lo vio. Yo les estoy hablando de Francisco y le doy mucha lata y lo ventaneo porque Francisco llevó la clase de mecánica hace un año. Y estoy segura que sí lo vio. Y por ahí, si no tiro el formulario, ahí tiene estas fórmulas. O sea, el cálculo de energía cinética va en relación a Aquí las tengo, maestra.
a la masa por la velocidad, que no es más que el movimiento de ese volumen, ¿sí? Se está moviendo excelente, Francisco. Y y todo esto se traduce, si ustedes ven aquí abajo la energía potencial, masa, gravedad, altura. Cuando hablamos de fluidos, ¿a qué se parece esto? Pues se parece a la presión. Y por eso es que el trabajo neto se calcula con presiones y volumen. Ya expliqué cómo se despeja la fórmula y de dónde salió, ¿sí? Para no volverlo a decir. Y acá lo ponemos la misma cosa. Hay una forma de expresar eso, el trabajo neto, todo completo, igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Apúntenla, esta que está aquí abajo, toda completita. Anótenla en su formulario de una vez. Ahí tienen la plumita, vayan apuntándolo. Pero pues para apuntar esto, apunten desde acá arriba. Energía cinética de esta acá es igual a 1/2 la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado menos la que es en el punto 1 al cuadrado. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1. Entonces, el trabajo neto es igual a la suma de estos dos, pero como a su vez es igual a presión por volumen, por eso es que lo que pusimos aquí abajo, ¿sí? Anótenlo, hay que saber de esto. Ya les expliqué por qué. Díganme ustedes, repítame el por qué calcularíamos trabajo. ¿Para qué queremos calcular el trabajo neto que lleva un fluido, o un flujo, perdón? Nada más repítame lo que ya tengo como media hora diciendo. ¿Para qué van a calcular trabajo? ¿Para qué les sirve calcular el trabajo en un flujo? Para ver el movimiento que está haciendo. Y la, ¿Ok? El esfuerzo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué más? Por los watts, esos watts. ¿Ok? ¿Y qué es eso? ¿Qué son los watts? potencia. ¿Ok? Y al final, ¿para qué la vas a calcular la potencia? Para sacar trabajo. Ya no estamos ciclando. Porque en la vida real necesitas equipo, maquinaria. ¿Cómo vas a conectar todo esto? Insisto que ustedes van a ir o van a pedirle al de compra, se van a solicitar. A ver, tú cómprame este motor con esta capacidad porque te voy a trasladar fluidos. A él no le importa qué vas a hacer tú con él. Tú nomás necesitas darle las especificaciones del motor que te va a comprar o de la bomba que te va a comprar o de lo que sea. ¿Sí? Tú le vas a dar las especificaciones. Consígueme esto. Pero para eso eres el ingeniero. Afortunadamente lo están llevando ahorita esta clase para que se vayan a trabajar muy frescos con estos datos. Para los que les va a tocar trabajar con fluidos, hay a quienes no les va a tocar directo el trabajar con flujos, pero a alguno de ustedes sí le va a tocar. Eso se los aseguro. Porque hay tantos tipos diversos de trabajo. A mí fíjese que ya de Grupo México ya me estaban hablando para hacer las prácticas, Ándele. pero Pues, le dije que estaba haciendo un curso que si qué tanto me daban chance para entrar. estabas cosiendo el curso, ¿no? Pues sí. Pues échale más ganas todavía al curso si ya te están hablando. Ya sé. Dele. Y hay que echarle más ganas, con más razón. Sale. ¿Ya apuntaron? Ya. Ya. Ya puedo avanzar, voy a avanzar, ¿eh? No tengo Ya. cuestiones. Sí, avanza, maestra. Ok, perfecto. Entonces, esto es aquí, hay que copiarlo también, aunque esté en las diapositivas, pero porque va a su... Ay, pues aquí uno de más.
porque van a su formulario. Esto nos lleva a aquello conocido como conservación de energía. Y como la densidad es expresada en la masa por volumen, que es lo que ven a la derecha, lo que es la parte de la energía potencial, aquel MGH. Okay. Ahí hay un error, es MGH2 menos MGH1, su índice 1. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ya lo vi. ¿Lo ven o no lo ven? Aquí está. Oh, me moví, perdón. La canción. Okay. Aquí estamos. Masa, gravedad, altura, Profe, mano. esa altura no sería la altura 1. Sí, era lo que les decía, que aquí había un error. Ah, es que se le había El cortado. signo sí es negativo, maestra. ¿Mande? Tiene una resta. Ándale, y aquí es una suma. Hay que apuntarlo bien. Aquí es una suma. De aquí es donde sale la simplificación y donde aparece la ecuación de Bernoulli. O sea, la ecuación de Bernoulli, al final de cuentas, está expresada en un cambio en la energía potencial y energía cinética. O sea, al realizarse un trabajo, al estarse moviendo una cantidad de volumen, una cantidad de fluido, realiza un trabajo. Y ese trabajo neto se puede expresar en esa ecuación, en la ecuación de Bernoulli, que es la que están viendo ahí al frente. No sé por qué, por los colores, me está saliendo corto el diagrama, pero lo más importante en este momento es que ya llegamos a la ecuación de Bernoulli. Entonces, escriben por favor con el signo más y es un subíndice 1 acá al final. Acá abajo sí están bien los subíndices. Esa hay que anotarla, pero también se la aprenden a la ecuación de Bernoulli. Es muy importante que nos la aprendamos, que no todo el tiempo vas a andar con el formulario en la mano. Sí, es cierto que puedes consultar internet donde sea, pero pues no sabemos, ¿no? En el momento, ya ven que hay veces que se nos va el internet incluso. Voy a borrar todo esto que marqué aquí. ¿Sí? Recuerden que aquí borré, se los voy a marcar otra vez. Aquí es un signo más y aquí es un 1, subíndice 1. Y acá sí están correctos los subíndices. La ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Borro. No tengo comentarios para continuar a la siguiente diapositiva. Continúo. Esto, este teorema de Bernoulli nos habla el flujo en una tubería horizontal y vamos a aprovechar esa tubería horizontal, un tubo de Venturi, porque sabemos que cambian las velocidades y cambian las presiones, y por eso vamos a aprovechar esto. Ahorita va a entrar Jesús Manuel, dice. Entonces, vamos a aprovechar este.
Aquí lo que estamos presentando es cada parte. O sea, tengo un perfil de velocidad. Tengo la parte de la izquierda donde tengo presión 1. Aquí está expresado velocidad 1. Esta parte de aquí, vamos a suponer que este es un punto y acá es el otro punto 2. Y lo que hace esta ecuación de Bernoulli es decir, presión 1 más la presión debida a la columna del fluido, densidad por gravedad por altura 1, más, aquí lo único que está calculando, muchachos, es en base, este trabajo, digamos, lo pasamos a expresarlo como si fuera presión absoluta, o sea, la suma de presiones. Y esto de aquí viene, esta parte, digamos que era la presión absoluta, y esta otra parte que es la parte de la energía, la parte de la energía potencial que estaba expresada en masa, en la parte mecánica del movimiento. Esto suponemos que es constante, o sea que es el mismo flujo, que es la misma cantidad de fluido lo que pasa por aquí que lo que pasa por aquí. Entonces es donde si asumimos esas dos cosas, por eso podemos, con la otra parte que es presión 2 más densidad por gravedad por altura 2, más un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, entonces podemos tomar la expresión al decir que aquí el flujo era igual que acá, por eso es que esta expresión se vuelve eso, presión 1 más densidad por gravedad por altura 1, más un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, igual a la presión 2 más densidad por gravedad por altura 2, más un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Esta ecuación se puede volver más sencilla. Este término de aquí, densidad por gravedad por altura, esto de aquí, cuando un tubo como este que vemos aquí, como este tubo de Venturi que estamos observando, tiene, voy a cambiar otro color, cuando este tubo tiene la misma altura, vean que el punto 1 está sobre una misma horizontal, este es el punto 2, este es el punto 1. Se ve un poquito, porque escogí color amarillo, no es muy buena idea estar usando el amarillo sobre un blanco. Este es el punto 2, este es el punto 1. Obsérvese que están bajo la misma horizontal. Cuando entonces altura 1 es igual a altura 2, como densidad es la misma del lado izquierdo, esta densidad de aquí y esta de allá, este término es igual que el de allá, este término es igual que el de allá. Esto es una sumatoria, ¿se fijan? Esto que está sumando, si lo paso restando del lado izquierdo, estos dos términos, densidad por gravedad por altura 1 menos densidad por gravedad por altura 2, se pueden eliminar porque son igualitos y se vuelven cero. Hay muchas ocasiones que si la pregunta es sobre una misma horizontal, los dos puntos, la ecuación de Bernoulli se vuelve más corta, o sea, presión 1 más un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Se puede simplificar así como lo estamos viendo la ecuación de Bernoulli. Y todavía más sencillo esto, lo voy a llevar para acá. Se puede volver presión 1 menos presión 2 es igual a, vean que estoy llevándome este para la izquierda, este para la derecha, o sea, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Me están siguiendo? Espero, ¿verdad? Nada más estoy haciendo un reacomodo. Delta P, no es otra cosa más que lo que está aquí, puede volver a reaparecer el término si quisiéramos encontrar, si no nos dan nada más que esta altura, en
este problema, pues lo puedo volver a poner. Ahora, esto es igual a rho GH, el cual es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué hice? Factoricé nada más, y simplifiqué el término. ¿Esto de dónde salió? De la ecuación de Bernoulli. Cuando las alturas son iguales. Y nos hace todo más cortito. ¿Se fijan? Y van a decir, pero es que desconozco la masa. Es un momento de hacer preguntas como esa, ¿no? Pero si lo único que sé es el tipo de fluido que hay ahí y la altura. Pues ya con eso. Con el tipo de fluido, si me dicen que va gasolina ahí, pues ya busco la densidad. Y con la densidad puedo encontrar la masa. No, Profe, necesito el volumen. Pero tengo que saber el diámetro de la tubería. Con el diámetro ya calculo el volumen. Y con el volumen, la B. Con el volumen ya puedo calcular masa. Mande. Oscar. ¿Siempre no? Que dijo su mami que siempre no. ¿Puedo borrar? Sí. Más de un minuto. Sí. Medio minuto. Ok. Espera. Ok. Tienen que, escriban todo lo que está en rojo y en azul, pero nada más acuérdense que primero escribí esta parte de aquí, ¿no? Digamos que esta es la parte 1. profe, no lo Luego escucho nada. igualamos aquí en la parte 2. Nos fuimos para acá en la parte 3. Nos fuimos para acá en la parte 4. Y finalmente, la parte 5 es esta. Listo. Eso hay que tener muy en cuenta. Hay que incluirlo en nuestros apuntes. Entonces, aquí, por eso, el explicar el movimiento de un fluido en un tubo de Venturi se explica con Bernoulli. Bernoulli es quien nos dice qué pasa. Nos dice esta ecuación, qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. ¿Hay flujo, no hay flujo? ¿Hay movimientos, no hay movimientos? ¿Sí? Híjole, a Pedro se le actualizó la... Bueno, entonces la idea es, pues ya llegamos a las ecuaciones, entonces vamos a trabajar con unos problemas con esto. De aquí a las 4, como habíamos dicho ayer, y yo tengo una junta a las 4, hacemos un corte y más o menos va a estar largo, más o menos dura entre 40 minutos y 1 hora. Nada más que estén al pendiente, al menos los 40 minutos va a ser el receso, ¿no? 1 hora, dijo. De 40 minutos a 1 hora. Ok. Pero estén pendientes a los 40 minutos para ver. Yo les voy a avisar igual por el grupo, ¿no? Si ya Adiós. No nos podemos salir y luego entrar otra vez. sí, vamos a salirnos de Voy a poner Zoom el teléfono. y después vamos a volver a entrar porque de hecho, no sé si yo pueda Dale, tener plebada, nos vemos. abiertas, ¿no? No, oiga, ¿a dónde va? Si son las 3:35 todavía. ¿A dónde va? ¿Ya puedo borrar? Ya. ¿Ya no hay objeciones? A la 1. No, ¿Las profe, 2? ya está bien. A las 3. Maestra, Mande. ¿Y hay algo que me pidan que quiera que escriba otra vez? Pues me dicen. cuando las alturas son diferentes, se utiliza la fórmula de Bernoulli toda completa. Toda completa, así es, toda completa. Solamente usamos esa fórmula cuando las alturas sean iguales. Sí, si las alturas son iguales, Maestra,
Claro que lo conveniente es que siempre la escribas completa la fórmula y elimines los términos que no ocupas, pero puedes hacer eso. Puedes usarla directo. Ah, ok. Mande. Es lo que ya yo les describí. ¿Qué dijo Francisco? ¿Siempre no? Ok. Dice aquí, vamos a ver la práctica. Agua que fluye a 4 metros por segundo. Entonces, vamos a ver el problemita este. Primero que nada nos dice el fluido es agua. Sale. Agua que fluye a 4 metros por segundo pasa a través de un tubo de Venturi, como se muestra en esa figura que estamos viendo. Si la H vale 12 centímetros, ¿cuál es la velocidad del agua en el angostamiento? O sea, lo que nos están preguntando es, tengo una velocidad 2, ¿cuánto vale? ¿Sí? Me dan el valor de esta altura de la diferencia de presiones. Yo ya puedo calcular la diferencia de presiones con eso. Y me dieron velocidad 1, ¿verdad? Velocidad 1 vale 4 metros por segundo. Maestra, ¿qué es eso que dice ahí altura 6 centímetros? El orificio más pequeño. Creo que tiene referencia a esto de aquí. Pero esa no la vamos a ocupar porque ocupamos la diferencia de presiones acá. Muy bien. Entonces, nosotros queremos saber la velocidad 1. ¿Qué vamos a hacer? 1, pues tubo de Venturi, flujos y ya sabemos, ¿sabes qué? Bernoulli. Entonces, ya anoté mis datos y digo, ¿sabes qué? Fórmula. Y la escribo toda. Presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ahí está. Ahora, aquí es donde viene igual esto, lo que les platicaba, términos semejantes. Entonces, ¿qué tengo? La altura es igual, entonces voy a eliminar ya sé que se van esos dos términos. ¿Sale? Voy a reescribir entonces esto como, de una vez, voy a llevarme los términos para ambos lados. Ustedes pues ya lo pusieron en el formulario. Presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de, lo había expresado en masa, ¿verdad? De la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Estamos? De la densidad por las velocidades. Y aquí me van a decir, chin, pero pues, ¿qué más me falta? ¿Puedo calcular esto? Sí. Esto es densidad por gravedad por altura. Es igual a 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Pero resulta, yo conozco este término, voy a agarrar otro color. Conozco densidad del agua, sí. Gravedad, sí. Esta altura me la da el problema. La densidad sí la conozco. Es más, este término se me puede eliminar de una vez el de densidad y ni siquiera lo meto a la ecuación. ¿Por qué? Aquí está multiplicando, acá lo puedo pasar para allá y pasa dividiendo. Densidad entre densidad es igual a 1, o sea, 1 multiplicado por eso, pues ya ni me preocupo. Se simplifica más, ¿se fijan? Entonces vamos a seguir simplificando. Esto no es más que álgebra. O sea, gravedad por altura. Este 2 lo puedo pasar de una vez para allá. Está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Vieron de dónde salió? Estaba abajo dividiendo este 2. Dividiendo lo paso multiplicando. Es igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Lo que quiero es velocidad 2, que fue lo que me pregunta el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto está restando, lo paso del otro lado. Sumando. 2 gravedad por altura más velocidad 1 al cuadrado es igual a velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya me va a salir velocidad 2? No, porque está al cuadrado. Entonces,
¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar para acá. Una raíz. ¿Qué pasa como raíz? Raíz, exactamente. O sea, raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura más velocidad 1 al cuadrado es igual a velocidad. 2.50. ¡Ay, ya hubo quien lo calculó! ¡Esta bárbara! Es que dijo velocidad 2 y sustituyó esta Jessica, creo que era la voz de Jessica, 2 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por la altura que nos dijeron que era 12 centímetros, o sea, 0.12 metros. 0.12 metros. Más una velocidad 1 al cuadrado, o sea, 4 metros por segundo. Que no se le olvide ponerle el cuadrado ahí, ¿eh? Luego ya que lo tienen, le sacan raíz cuadrada. Entonces no es. Ah, siempre no. Se cancela, dicen ustedes, ¿no? Se cancela. O sea que digo, raíz cuadrada de... Es 15.84. 15.85 metros por segundo. ¿Seguro escribió eso? Sí. 2 por 9.8 por 4.82 Ah, metros. ya, es que no lo estaba sumando, por eso no me dio. 4 punto ¿qué? A mí me dio 4.20. 4.28. Así es, a mí también me da 4.28 metros por segundo. Nótese que esto está correcto el despeje, porque aquí me quedaban metros por metros, metros cuadrados entre segundos al cuadrado. Esto se puede sumar con metros cuadrados entre segundos al cuadrado. Raíz cuadrada de metros cuadrados en segundos cuadrados es metro segundo. Un análisis de unidades siempre me va a resolver cualquier duda que yo tenga. Lo voy a enmarcar, le puse unos tapes. Lo pegué en el pizarrón. Ahí está. Le hubiera puesto tape de color, ¿verdad? Está, para que sí parezca tape. Sí, de eso, profe, ya vi por qué no había cambiado los centímetros a metros. Exacto. Muy bien. Acuérdense bien, las unidades siempre son súper importantes. ¿Dudas de cómo resolvimos esto? De cómo despejó la fórmula, profe, no. En el problemario viene uno parecido a este. Así es, efectivamente. Entonces, mira, a ver, déjame tomo borrador que nada más me permita buscar un pedacito. Ay, no lo tomé. Borrador. Esta línea y esa línea. Entonces, tomo otro color porque lo voy a encimar. No me deja quitarme del borrador. Me Ahora quedé en la diferencia de presiones, profe, porque sí sé por qué desaparece la densidad, gravedad y altura. Se eliminan porque son iguales, pero ya en la diferencia de presiones ya no sé qué onda. Ok. Mira, fíjate, ¿de dónde vamos a calcular las diferencias de presiones? De estos tubos que están aquí arriba. En el diagrama, ¿me está siguiendo? Hay algo que estoy dibujando en morado. ¿Haz de cuenta? Sí, sí lo estamos viendo. La diferencia de presiones, nada más vas a tomar ese pedacito. Lo voy a dibujar acá arriba. De cuenta que vas a tomar este tubo y este otro tubo. Y acá tienes una altura diferente aquí. Entonces, esto es lo que me está midiendo la presión que hay en el punto 1 y la presión que hay en el punto 2. Entonces, esto es lo que me da el cálculo de presión 1 menos presión 2. ¿Y quién me lo da? La altura, la columna de fluido, lo que calculamos en estática de fluidos en la otra unidad anterior. O sea, es donde sale esto, presión 1 menos presión 2. Lo podemos expresar como eso, diferencia de presiones. Diferencia de presiones es igual a densidad por gravedad por altura. Que no tienen que ver, eso no tienen que ver, eso es donde se está confundiendo con esto. Esto es otra cosa.
Esto es adentro de la tubería. Es aquí. Es en cualquiera de estos puntos. Este otro que pusimos acá abajo es de lo que encerré. ¿De acuerdo? Sí. Ahora sí ya sabe de dónde salió. Ajá. O sea, no se confunda. Es cierto que es la misma fórmula, densidad por gravedad por altura. Pero aquí en medio del tubo es una cosa, porque aquí la presión se ve afectada por el flujo. Y acá es por esta columna. Sí, ya, maestra, gracias. De nada, con gusto. Qué buena pregunta. Entonces, eso es lo que ya sustituimos aquí en esta parte. Entonces, quitamos el P1 menos P2. Hay ocasiones que no va a ser esto. El problema nos dará presión 1, por ejemplo, y tenemos que calcular presión 2. Todos los otros datos los vamos a encontrar y vamos a ir sustituyendo en la ecuación de Bernoulli 1 a 1. Y nos va a quedar, suponiendo, pues lo que yo estoy suponiendo, que la incógnita fuera presión 2. Entonces, habría que despejar la fórmula nada más, completa, sustituyendo todo ahí. Sale. O sea, habrá ocasiones donde no tenemos este medidor, pues este tubo que sale aquí, también conocidos como tubos de Pitot. Si no lo tenemos, de todas formas se puede calcular esa diferencia de presión. Algún dato vamos a tener el área. Y con eso ya despejamos con la ecuación de continuidad. Perdón. ¿Sale? ¿Otra duda? ¿Alguien más por ahí? ¿No? ¿Sí? En la raíz, maestra, me da otro resultado a mí, ya lo chequé varias veces y no me da el 4.28. ¿Cómo lo sacaron? Hazlo por partes. Es lo siguiente, sí se puede hacer todo junto, pero cuando usted pone la raíz, la calculadora le abre un paréntesis normal. Para que todo esto salga bien, abre otro paréntesis aquí y ya metes el 2, el valor de gravedad, el valor de la altura. ¿Sí? Ese es un paréntesis que ya cierras, más puedes abrir otro paréntesis aquí, metes el valor de velocidad, elevas al cuadrado, perdón, este paréntesis va después del cuadrado, y cierras el paréntesis grande correspondiente a al de la raíz. Y te tiene que dar. A ver, lo voy a checar así. O igual se puede sacar primero la suma y eso. Sí, claro. Y poner la raíz, ¿no? Claro, puedes sacar esta multiplicación primero 2 por 9.8 por punto 12 y anotas. Y luego 4 al cuadrado y anotas. Sacas la suma y luego sacas la raíz. También por partes y así no te equivocas. No sé quién está platicando. Muy bien. Listo. Si no hay otra duda, borro. Voy a borrar. No tengo objeciones. A la 1, a las 2, a las 3. Y aquí ya nada más aparece los cálculos. Ahí está. La densidad la eliminamos. Para muchas situaciones, lo que ya habíamos platicado, se vuelve esto, que H. Ya lo explicamos. Lo que sigue ver es Torricelli. No hay otra cosa más que, es esto, un problema que tienes
donde tienes un tanque de agua, viene varios en el problemario. Tienes un tanque de agua con un nivel de agua y tienes un agujero por aquí o por acá. Y lo que necesitas saber es eso, ¿dónde está el agujero? Que es lo que hace referencia a la altura 1. La mayoría de las veces ponemos el agujero acá abajo o acá en el medio. De tal forma que aquí está afectando la columna de fluido. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, lo que dice el teorema de Torricelli es esto que está aquí encerrado, pero no sé por qué está saliendo proyectado así medio comido, pero es esto. La velocidad en este punto de salida está expresada por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. ¿De dónde salió eso? Es un término de mecánica, al ir revolviendo, al ir mezclando todas las fórmulas. Nos queda eso. Si hay que calcular la velocidad, apúntenlo ahí, teorema de Torricelli en su formulario. Donde tenemos que ocupar o problemas como este, vamos a usar el teorema de Torricelli. Y eso es lo que hay que apuntar y se la aprenden, pero si no, pues bueno, ahí está el formulario. Raíz cuadrada de 2GH. En Es que, realidad, maestra, manda. es para sacar la velocidad. Sí, la velocidad de salida en el punto este. O sea, ahí. ¿Cuál es la velocidad de ese flujo? Se calcula con esto. Y ya de ahí, bueno, uno puede hacer la mezcla con la ecuación de continuidad. Te traes la ecuación de Bernoulli. Es una mezcla de las propias, de estas fórmulas, es lo que nos lleva a sacar esto, que es igual a 2GH. Ahorita por la hora no voy a hacer la demostración en este momento, pero chéquenme eso, apunten eso en su formulario ahora. El teorema de Torricelli, que es para cuando tienes tanques de agua o de cualquier fluido, cuando tienes, en realidad si se fijan, para calcular la velocidad aquí no nos importa ni qué fluido era, porque se termina eliminando. Está muy dependiente a la altura, nada más. Entonces, van a tomar en cuenta la velocidad ahí de salida es 2 por gravedad por altura, raíz cuadrada de. ¿Ya la apuntaron, supongo? Este ejemplo lo había platicado yo antes, que si le hacíamos agujeritos, cuando íbamos a empezar la materia, le hacíamos agujeros a un recipiente con agua y vemos que el perfil de velocidad, el de más abajo, es diferente al otro de en medio y es diferente al de acá arriba. O sea, los perfiles son diferentes. ¿Por qué? Pues porque están a diferente altura. ¿Sí? Ustedes los pueden ver ahí. Un interesante ejemplo de teoremas. Sí, es bastante interesante. Vienen varios de estos problemas en el problemario. La velocidad de descarga aumenta con la profundidad, exactamente, porque es a mayor altura. El rango máximo está en medio. O sea, si tú quieres ¿dónde alcanza la mayor distancia aquí? Pues es en el medio, en la altura media, no en la altura de más abajo ni en la más alta. O sea, porque también depende, como dependen de la gravedad, entonces, también depende de la cantidad de masa del fluido que tienes. Y los hoyos equidistantes arriba y abajo del punto medio tendrán el mismo rango horizontal. Ahí pueden consultarlo cuando gusten más adelante esto. Aquí no es más que la aplicación. Un dique tiene una fuga en un punto 20 metros abajo bajo la superficie. ¿Cuál es la velocidad de salida? Y si ustedes se fijan, lo único que se
puso es el dato de la altura, porque esto es 2 por gravedad por altura, raíz cuadrada. Entonces, por 20 metros, es todo. No tiene mucha complejidad. La complejidad va a entrar aquí cuando digan, pero yo no quiero saber eso. Yo quiero saber cuál es la distancia. Que también la podemos calcular, porque insisto que este perfil que hace aquí es una parábola. Y eso, como ya se estudió en mecánica, no es más que traerse las fórmulas que ya conocemos y si ese fuera el caso, ¿no? Si lo que nos pide calcular es la distancia que alcanzó esto. ¿Sale? No tiene mayor complejidad, nada más sustituir lo sencillo. Entonces, aquí estoy terminando las diapositivas, Estrategias para la ecuación de Bernoulli. Leer, dibujar, bosquejar, o sea, hacer un diagrama. Ver la altura. Ver si la densidad la tengo. Qué tipo de fluido es. Escribir la ecuación de Bernoulli completa y simplificar, o sea, quitarle todos los términos que puedo quitarle. Los que son iguales se van y ya me queda más corta. Hay problemas donde voy a mezclar la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, y todo lo que tenga posible ahí. ¿Sí? Entonces, muchachos, continúo más tarde. Tengo que salir también para mi reunión. Voy a dejar de compartir aquí y